Existen trabajos de todo tipo y para todos los gustos, desde trabajar en una oficina llena de papeles pero con aire acondicionado, o bien, si la suerte no te sonrió, puedes estar trabajando recolectando residuos. Igual, cualquier trabajo es digno, porque recordemos, el trabajo dignifica. O bien, podríamos recordar al célebre Don Ramón con su famosa frase: no hay trabajo malo, lo malo es tener que ir a trabajar. Aunque hay algunos trabajos que de dignos no tienen nada. ¿Y cuál puede ser ese trabajo? Pues el de sicarios. Estas personas de sangre fría que matan a pedido, ganan grandes fortunas por sus labores, y sus trabajos van desde adultos hasta, en el peor de los casos, hasta niños. Entonces así presentamos nuestro nuevo video. Estos son los 9 sicarios más mortales de la historia. Puesto número 9. Abel Reyes era un asesino nato, un hombre violento e impredecible, y de los primeros miembros de la encantadora mente llamada Murder. Este hombre fue un notorio brazo ejecutor de la mafia estadounidense y judía. Se estima que había asesinado a unas 1000 personas durante los años 1930 y parte de los 40. Reyes era conocido por usar un picahielo en sus víctimas, mismo que clavaba en sus cerebros a través de sus oídos. Incluso en su día a día era un tipo inestable y en ocasiones atacaba a personas inocentes. En cierta ocasión mató a un empleado de ballet Perkin por no traer su vehículo lo suficientemente rápido. Este notorio asesino fue arrestado en 1940, pero a pesar de estar implicado en decenas de homicidios, fue capaz de zafarse de la pena de muerte por delatar a su jefe, Louis Buchholz, y otros miembros claves de Murder. Ser un chivato no funciona nada bien para Reyes. Él fue encontrado muerto en la acera afuera de su habitación de hotel el 12 de noviembre de 1941. La prensa lo llamó el canario que podía cantar, pero no podía volar. Puesto número 8. Sam DiStefano trabajó para el sindicato del crimen de Chicago, el Chicago Outfit, y fue uno de sus ejecutores más temidos y brutales. Comenzó su carrera como delincuente de poca monta, hasta que DiStefano se convirtió en miembro de Chicago 42, gang de 1930, y más tarde, en 1950, se convirtió en uno de los tiburones de la ciudad. Este gángster solía prestar dinero a clientes vulnerables, como los adictos a las drogas. Cuando no pagaban a tiempo, los llevaba a su habitación insonorizada en el sótano de su casa y sádicamente los torturaba hasta la muerte. Solía matar a clientes que le debían dinero, simplemente para asustar al resto y que le pagaran. Y de acuerdo con otros delincuentes, solía echar espuma por la boca mientras estaba torturando a sus víctimas. La caída de DiStefano se produjo en 1973, cuando él y 2 socios fueron detenidos por un asesinato cometido hacía 10 años. Preocupado por el circo mediático que lo rodeaba y la posibilidad de que podría convertirse en un informante, sus asociados le emboscaron y le dispararon antes de que pudiera ser llevado ante la justicia. Puesto número 7. Frank Abandando era un despiadado asesino a sueldo de Nueva York. Se cree que fue responsable de unos 30 asesinatos. Abandando mataba a la mayoría de sus víctimas con un arma blanca en el pecho. Solía utilizar un picahielo, aunque en ocasiones también se valía de un cuchillo de carnicero. Para completar su portafolio criminal, The Dasher también fue un depredador sexual y presunto violador. Al igual que Abe Kid Twist Reyes, Abandando era un miembro fundador del núcleo de Murder. Planeó y participó en uno de los crímenes más notorios de la banda, el asesinato de los hermanos Shapiro, uno de los cuales fue enterrado vivo.
Abandando fue detenido en mayo de 1940. A lo largo del juicio estaba confiado en que sus socios fijarían el caso a su favor. En un momento, incluso le susurró una amenaza al oído al juez que presidía. Pero, para sorpresa de Abandando, gracias al testimonio de uno de sus socios convertidos en soplón, Abe Reles, fue condenado a muerte en la silla eléctrica y ejecutado en febrero de 1942. Puesto número 6. Harry Pittsburgh Phil Strauss fue otro Murder Inc. incondicional y al parecer el miembro más violento de la organización, que ya es decir bastante. Se cree que Strauss habría asesinado al menos a 30 personas durante su oscura carrera. De hecho, según algunos historiadores, la cifra se sitúa entre 50 y 100, posiblemente incluso más, si otras fuentes tienen razón. Un asesinato bien organizado y sin remordimientos. Pittsburgh Phil a menudo llevaba una pistola y un picahielo en su maleta, junto con una muda de ropa y una cuerda larga. Y cuando daba un golpe, a veces torturaban a sus víctimas envolviendo una cuerda alrededor de su cabeza y el cuello, de modo que cualquier movimiento podría cortar su suministro de oxígeno. Curiosamente, a pesar de su apodo, este asesino era un nativo de Brooklyn, que nunca había visitado Pittsburgh. Strauss fue detenido 18 veces, pero nunca fue condenado, hasta la caída de Murder Inc. en 1940. Durante el juicio, su intento de declararse loco fracasó y fue ejecutado el 12 de junio de 1941 por electrocución. Puesto número 5. Thomas Pitera fue un asesino a sueldo de la familia criminal Bonanno en la década de 1980. Se dice que de niño sufrió de acoso, lo que puede explicar al menos en parte su obsesión con las artes marciales y su comportamiento violento y sádico. Bien conocido por sus habilidades de combate, a Pitera se le dio el apodo de Tommy Karate. Sorprendentemente, se cree que Pitera había llevado a cabo al menos 60 asesinatos durante su carrera con la mafia. Tomándose con placer su trabajo, a menudo desmembraba a sus víctimas después de matarlas y las enterraba con cautela en bolsas plásticas o maletas. Siempre los enterraba lo suficientemente profundo como para evitar que los perros de la policía encontraran los cadáveres. Con su equipo, Pitera frecuentemente robaba y asesinaba narcotraficantes para revender sus productos. También le gustaba mantener como trofeos toda la joyería, que es una característica clásica de los trastornados asesinos en serie y que lo distingue mucho de la etiqueta de la mafia. Puesto número 4. Joseph Barbosa nació en New Bedford, Massachusetts en 1932. Nacido de inmigrantes portugueses, fue también un chef experto y era bien conocido por su auténtica cocina portuguesa. Incluso se graduó como chef y era un maestro en cocina francesa. Pero a sus 25 años, Barbosa estaba fuertemente involucrado con la mafia de Nueva Inglaterra. Realizaba asesinatos por encargo para la familia patriarca. Barbosa se ganó su apodo de El Animal en un altercado que suena como una escena de Goodfellas. Mientras estaba bebiendo una noche, un anciano que no apreciaba su comportamiento crudo lo corrió del lugar. En represalia, Barbosa le dio una palmada al hombre viejo en la cara. Tamelio Harry, un subjefe de la familia, le gritó a Barbosa diciendo: «Yo no quiero que vuelvas a darle una cachetada a ese hombre. Yo no quiero que toques a nadie con tus manos otra vez». Así que Barbosa mordió la oreja del hombre y, según algunas fuentes, masticó su mejilla también. Barbosa fue arrestado en 1966,
Pero al igual que muchos sicarios antes y después de él, la información que el animal podía proporcionar era más valiosa que su pellejo. Negociando su salida del apuro, Barbosa fue capaz de escapar con una pena de prisión de 1 año por delatar a otros miembros de su organización. Puesto número 3. Roy DiMeo era el líder de la famosa organización DiMeo, una banda de asesinos a sueldo que mataba para la familia criminal Gambino entre 1973 y 1983. Él y sus colaboradores asesinaron de entre 75 y 200 personas, principalmente a través del método Gemini, que DiMeo había desarrollado para disminuir el desorden en el asesinato. El equipo de DiMeo generalmente atraía a sus víctimas al Gemini Lounge, donde uno de los miembros, supuestamente casi siempre el propio DiMeo, podría disparar a la víctima en la cabeza con una pistola con silenciador y de inmediato envolver la herida con una toalla para detener el flujo de sangre. Después de eso, otro miembro de la pandilla apuñalaba a la víctima a través del corazón para reducir el flujo de sangre en la herida en la cabeza. Luego, el cuerpo era colgado boca abajo en el baño para vaciar la sangre y más tarde desmembrado en lonas de plástico y enviado a Fountain Avenue Dam en Brooklyn. Este método tuvo tanto éxito que la mayoría de las víctimas del equipo nunca fueron encontradas. Sin embargo, en 1982, el FBI comenzó a sospechar sobre el número de personas que habían desaparecido en el Salón Gemini y puso en marcha una investigación. Varios de los asociados de DiMeo fueron arrestados y el asesino pasó sus últimos días en un estado de pánico constante, convencido que él mismo sería asesinado. Y tenía razón. Su cuerpo fue encontrado en el maletero de un coche a finales de enero de 1983. Lo más probable es que fuera asesinado por miembros de su propia organización. Puesto número 2. Giovanni Brusca es un ex miembro de la mafia siciliana que una vez afirmó haber asesinado a unas 200 personas. Nacido en Sicilia en 1957, Brusca comenzó a trabajar como el chofer para el jefe de la facción de la mafia Corleone cuando tenía 20 años de edad. Lo apodaron El Cerdo por su apariencia descuidada. Uno de los actos más horribles de Brusca fue el secuestro del hijo de 11 años de edad de un miembro de la mafia convertido en informante. Torturó al niño por más de 2 años en un esfuerzo porque su compañero mafioso se retractara de su testimonio. El niño fue asesinado más tarde y sus restos fueron depositados en ácido sulfúrico. En 1992, Brusca asesinó al magistrado Giovanni Falcone, quien había iniciado una despiadada cruzada contra la mafia. También mató a la esposa de Falcone y varios de sus guardaespaldas. Esto finalmente condujo a la detención del Cerdo en mayo de 1996. El asesino de la mafia logró obtener un mejor trato al actuar como informante, lo que causó polémica en Italia, con muchos de los parientes de sus víctimas reaccionando con indignación por la cooperación del gobierno con el delincuente. En las confesiones de Brusca alegó que el ex primer ministro Silvio Berlusconi pagó a la mafia por tener las cosas en orden. Puesto número 1. Richard The Iceman Kuklinski es uno de los más prolíferos asesinos a sueldo que jamás hayan trabajado para la mafia. Después de haber quitado la vida por primera vez cuando tenía 13 años, afirmó haber cometido personalmente hasta 250 asesinatos. El corpulento Kuklinski nació en un hogar abusivo en Jersey City, Nueva Jersey, en abril de 1935.
fue golpeado violentamente por su padre, quien supuestamente golpeó hasta la muerte a Florian Kuklinski, su hermano. Joseph Kuklinski, el hermano mayor, también fue declarado culpable de violar y asesinar a una niña de 12 años de edad. Y Kuklinski mismo fue golpeado por su madre por haber fantaseado con matar a su padre. Cuando era niño, Kuklinski asesinaba y torturaba sádicamente a los animales del vecindario, como una forma de diversión, y sacaba su ira luchando y matando a los bullies locales, trabajando como un asesino a sueldo para las familias del crimen de la década de 1950. Acosaba y asesinaba a la gente que lo había ofendido para practicar sus habilidades y dominar su oficio. Kuklinski se ganó el apodo de Iceman porque a veces congelaba los cuerpos de sus víctimas para despistar a la policía, que calculaban el tiempo que llevaban muertos. El asesino de sangre fría fue finalmente detenido en 1986, basándose en el testimonio del agente encubierto Dominic Polifron. Fue condenado a varias cadenas perpetuas consecutivas y murió en prisión en el 2006, antes de que pudiera declarar contra el jefe del crimen, Sammy Gravano. Si el video te gustó, dale pulgar arriba y compártelo con tus amigos. Suscríbete al canal y a todas nuestras redes sociales. En la caja de comentarios puedes dejar sugerencias para próximos tops. Esto es Descerebrado Producciones. Hasta la próxima.